En este preciso momento, mientras tus ojos se posan aquí y el aire de tu casa parece guardar un secreto que nadie nombra, algo se está moviendo a tu alrededor que no es casualidad. Recuerdos que se encienden como velas, sueños que se sienten demasiado reales, sombras que no amenazan pero tampoco dan paz, y una certeza suave que te roza el alma y te dice: no cierres esto, quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no es un consejo más, es una llave que, si la giras hasta el final, cambia el ambiente de tu hogar en una sola noche. No exagero. Si haces exactamente lo que voy a guiarte, si te sostienes hasta el último minuto y lo aplicas sin negociar, el miedo que te visita en horas silenciosas perderá voz. Las señales confusas dejarán de gobernarte y la paz, esa paz que hace años sientes que te promete el cielo pero nunca termina de quedarse, va a entrar y a quedarse como una presencia viva en tus habitaciones. Lo sé porque no estás aquí por accidente y porque hay fechas, aromas y nombres que han abierto grietas en tu corazón sin que lo notes. Y hoy, aún con el nudo en la garganta, estás a punto de hacer el movimiento más importante de los últimos 12 meses. Cerrar la puerta correcta y abrir la única que no traiciona tu fe. No necesitas ser más espiritual ni menos sensible. No necesitas saber orar perfecto. Solo necesitas quedarte, escuchar cada palabra y decidir que esta vez no vas a apagar el fuego en el minuto 20. No vas a cambiar de video cuando te duela. No vas a dejar que la costumbre te robe el milagro. Si estás cansado de promesas que no cambian nada, si estás agotado de tips que no tocan la raíz, te pido una sola cosa: quédate y hazlo, porque hoy no vamos a jugar con símbolos. Vamos a tocar el centro invisible donde se decide si tu casa es territorio de paz o vitrina de sombras. Te adelanto lo que nadie te dice con esta claridad. Si obedeces lo que vas a escuchar, si lo haces paso a paso sin añadir ni quitar, las noches que antes pesaban se van a aligerar. Las discusiones que nacían de la nada se van a desinflar antes de explotar. Y esa sensación viscosa de que algo está mirando en el pasillo se va a disolver como neblina al amanecer. No porque repitas palabras mágicas, ni porque adoptes una postura religiosa, sino porque hay una forma de habitar la presencia que establece frontera, una forma de nombrar que cierra puertas legales, una forma de recordar que no llama sombras, sino que convoca luz. Lo digo con temor de Dios y con responsabilidad. Si haces exactamente esto, vas a notar el cambio con cosas tan concretas como el sueño que por fin vuelve, el pecho que deja de apretar al caer la tarde, el silencio que ya no asusta, sino que descansa. Y sí, suena grande, pero pregúntate por qué tu corazón latió distinto cuando leíste "no te vayas". Porque el alma reconoce cuando una palabra viene con un llamado y con un pacto. Hoy el pacto es simple y te protege. Yo te guío con una ruta clara y tú caminas hasta el final, sin cortar camino, sin negociar con la nostalgia, sin esconder lo que sientes debajo de una alfombra espiritual. No vine a atacarte por lo que has hecho, vine a levantarte del lugar donde te acostumbraste a vivir a medias, creyendo, pero con miedo, amando, pero con escalofríos, orando, pero con techo bajo. Hoy vas a aprender a vivir sin ese techo, a respirar hondo en tu propia sala, a encender la única luz que no proyecta sombras raras en la pared. Quiero que escuches esto como si te hablara al oído, con la ternura de quien entiende tu duelo y con la firmeza de quien no va a permitir que te quedes igual. Si te quedas, si llegas hasta el final, descubrirás que no necesitas invocar nada para sentirte acompañado, que no necesitas señales ambiguas para creer que el cielo te cuida, que no necesitas negociar con lo que te asusta para abrazar lo que amas. Lo que viene tiene el poder de transformar tu 2 de noviembre y cada noche que lo rodea. Lo que viene no es un truco emocional, es una invitación a habitar un escudo real. Si abres tu espíritu ahora y te decides a no soltar, lo vas a ver. La atmósfera cambia, el alma descansa y la paz deja de ser promesa para volverse casa. No apagues, no pospongas, no te digas luego lo termino. Esa voz es exactamente la que siempre te robó lo que estabas a punto de recibir. Hoy no, hoy termina lo que empiezas. Hoy, si te entregas a cada palabra y luego haces lo que te voy a enseñar,
No volverás a mirar la noche con miedo ni las fechas con ansiedad. La balanza se va a inclinar definitivamente hacia la vida, y cuando eso pase, tú mismo vas a escribirlo con tus manos, para ti, para los tuyos, para el cielo. Ahora habito, ahora descansa mi casa, ahora lo entiendo. Y ahora que elegiste quedarte y no soltar la mano en medio de este pasillo interior donde respiras hondo para no volver atrás, te voy a pedir que te reconozcas sin vergüenza, porque este es el punto en el que todo cambia, cuando por fin dices la verdad sobre lo que sientes por dentro. Y aunque no lo digas en voz alta, tu alma lo está diciendo desde hace tiempo. Que hay días en los que despiertas con el cuerpo entero, como si hubieras corrido una maratón de pensamientos que no se callan, y entras a la cocina con ese hueco en el pecho que nadie ve. Aparentemente todo está igual, el mismo mantel, la misma taza, el mismo reloj. Pero tú sabes que algo se te cayó adentro y no sabes dónde buscarlo, porque lo intentaste con música, con series, con trabajo extra, con redes que te dejan cansado, y sin embargo regresas al mismo punto, ese silencio espeso que se queda pegado a las paredes del corazón y no se despega, aunque abras todas las ventanas de la casa y tomes el sol y hagas ruido y sonrías a la gente. Y aparentes estar bien, tú sabes que no estás bien, porque te cuesta orar sin mirar el reloj, porque te sientas a hablar con Dios y sientes que las palabras rebotan contra un techo invisible, porque te prometiste 1000 veces que esta vez sí ibas a volver a la paz, y cada noche te sorprende una ola de nostalgia que no sabes si es amor o es miedo, y se te hace un nudo en la garganta que no baja con agua, ni con té, ni con racionalizaciones, y te preguntas en secreto si te estás volviendo demasiado sensible, si te hizo mal esa fecha, si te afectó más de lo que admites aquel nombre escrito en un marco de fotos y nadie lo sabe porque lo escondes con oficio. Eres experto en funcionar incluso herido. Y eso te cansa más que cualquier otro cansancio, porque sostener una casa con el alma a medias es como empujar un carro con el freno puesto, y tú has vivido así demasiado tiempo y no lo quieres seguir haciendo. Tú sabes de qué hablo cuando digo que hay tardes que vienen con una sombra que no es oscuridad del clima, ni noticia de la televisión, ni discusión real con nadie. Es una sombra de dentro, una opacidad que se posa en el centro del pecho y te cambia la respiración y la manera de mirar las cosas. De repente, lo que ayer te ilusionaba, hoy te parece lejano. Lo que ayer te movía a reír, hoy no tiene música, y caminas por tu propia sala como si pisaras cristales invisibles con cuidado para que no se rompa nada más de lo que ya se rompió. Y entonces te sientas frente a esa foto, a ese objeto, a ese rincón, y te preguntas si lo que sientes es una visita del cielo o es tu mente desesperada por no soltar del todo aquello que tanto amaste, y tu corazón se divide porque una parte te dice que es tierno, que es memoria, que es cariño, y la otra parte te pide auxilio. Porque después de ese momento tierno viene siempre una corriente fría que apaga la lámpara de la paz, y te quedas con el cuarto a medias, con la lágrima a medias, con la oración a medias y con la vida a medias. Y a ti ya no te alcanza vivir así a medias. Y no lo dices para no preocupar a los tuyos, pero te escucho y te entiendo, porque tu alma me está hablando más fuerte que tu boca, y me está diciendo que te acostaste noches enteras con los ojos abiertos mirando el techo, nombrando sin nombrar aquello que pesa y pidiéndole a Dios en susurros que haga algo que te devuelva el aliento sin que tengas que fingir más. ¿Te ha pasado que justo cuando te sientas a orar aparece un desfile de recuerdos perfectamente editados que se sienten tan reales que casi puedes oler la ropa de alguien que ya no está a escuchar sus pasos, ver su sombra cruzar el pasillo, y en ese momento no sabes si agradecer por la memoria o asustarte por la imitación? Porque cuando termina ese instante te queda un temblor suave en las manos, una opresión en el pecho, una culpa rara que no sabes explicar y una sensación de estar traicionando a Dios si sueltas eso, o de traicionarte a ti si lo entregas. Y ese tironeo interno te deja exhausto porque amas a los que amaste y no quieres renegar de ese amor, pero tampoco quieres seguir pagando la factura de una paz que no llega, y has visto cómo tu ánimo cambia sin aviso, cómo tu paciencia se acorta, cómo te pones irritable con quien menos lo merece, porque tu alma está saturada de procesos abiertos sin cerrar y de preguntas sin respuesta que se te acumularon como papeles en una mesa, hasta que un día ya no supiste por dónde empezar a ordenar nada y te rendiste y elegiste sobrevivir, que es como estar vivo por fuera y cansado por dentro, y llevar el cuerpo en automático
mientras tu espíritu se sienta en una esquina a esperar que pase la tormenta. Te has descubierto con miedo al anochecer, no a la oscuridad misma, sino a lo que la oscuridad trae dentro de tu cabeza, esos giros de pensamiento que empiezan como nostalgia sana y terminan como una espiral de inquietudes, y cada vez que intentas frenarlos es como si alguien los empujara un poco más, y entonces apagas la luz y miras la puerta y te prometes que no vas a llorar y terminas llorando bajito para que nadie te escuche, y cuando por fin te duermes, sueñas raro, sueñas con voces que te llaman por tu nombre, con manos que buscan tus manos, con escenas de casa que ya no existen, y al despertar en lugar de paz, te queda un hueco y una pregunta y un cansancio más denso que el del día anterior. Y te dices que necesitas vacaciones, y te das cuenta de que no es cansancio de agenda, es cansancio de alma, y no hay calendario que solucione eso. Y ahí entiendes que lo que te falta no es tiempo libre, sino hogar por dentro. Un lugar donde lo invisible no te empuje, donde el recuerdo no te gobierne, donde el amor no tenga que disfrazarse de presencia para sentirse verdadero, porque el amor de Dios no necesita imitar nada para hacerse sentir. Y sin embargo, tú has vivido semanas enteras pegando parches emocionales a una estructura espiritual que pide cimiento nuevo, y todavía no sabías cómo pedirlo, y por eso estás aquí ahora, porque ya no quieres posponer el fundamento y necesitas que alguien te diga sin rodeos que se puede volver a respirar sin pagar peaje, a la nostalgia que se puede honrar sin invocar, que se puede amar sin abrir grietas, que se puede orar sin techo bajo y que se puede vivir sin la sospecha constante de que algo te mira desde el pasillo de adentro. Tú también has firmado pactos silenciosos con el cansancio diciendo esto es lo que hay, y te acostumbraste a ajustarte el alma como quien se ajusta un zapato medio número más pequeño para poder caminar, y lo lograste porque eres valiente y responsable y sigues cuidando a los tuyos y cumpliendo con lo que te toca. Pero ese zapato te está lastimando y la herida roza con todo y te vuelve impaciente contigo mismo y con la gente y te hace creer que tu fe está rota cuando en realidad lo que está pidiendo tu fe es un lugar limpio donde apoyarse, porque la fe no florece en ambientes saturados de sombras supuestamente tiernas ni de rituales que ocupan el espacio que solo Dios puede ocupar. Y sé que te da miedo soltar porque sientes que soltar es olvidar y no quieres olvidar. Y te entiendo porque olvidar sería como matar 2 veces lo que amas. Y no hace falta olvidar, hace falta ordenar, amar en orden, orar en orden, recordar en orden, vivir en orden. Y por eso hoy te estás dejando leer por dentro sin máscaras. Y por eso este reconocimiento tuyo no es debilidad, es fuerza. Es el primer ladrillo de una casa nueva, y no me refiero a la casa de cemento, me refiero a la casa del alma esa donde vas a poder entrar sin sentir que pisas un territorio prestado o que debes pedir permiso a voces que no te dan paz. Y aunque a veces te avergüenza admitirlo, te pasa que te comparas con los demás, con esa gente que parece estar siempre bien en redes, que muestra mesas perfectas en fechas importantes, que enciende velas sin miedo y que dice sentir presencias hermosas, y tú miras y te preguntas ¿qué tienes mal? Tú, que a ti esas cosas te dejan temblando por dentro, que a ti te roban el sueño, que a ti te apagan la oración, y te digo con ternura que no hay nada mal contigo, que lo que hay es una sensibilidad que Dios te dio para discernir, y una batalla que el enemigo se aprovecha para confundir, y una historia que te dolió más de lo que aceptas. Y una necesidad inmensa de aprender la diferencia entre recordar y abrir puertas, y cuando aprendas esa diferencia te vas a perdonar cosas que hiciste por ignorancia, te vas a mirar con misericordia y vas a recuperar el respeto por tu propio corazón que se te fue gastando a fuerza de exigirte fortaleza, incluso cuando estabas al borde, y hoy estás decidiendo que ya no más que hoy no te vas a exigir aparentar, sino que vas a permitirte sanar a la velocidad de Dios, que no es la velocidad de las redes ni de los rituales, sino la velocidad del amor que pone cada cosa en su sitio y que trae la paz que no viene con escalofrío sino con descanso. Y si mientras lees esto sientes que las lágrimas te suben, o que el pecho por fin suelta un poco, o que la respiración se hace más honda, déjalo pasar, porque es la señal de que te estás reconociendo de verdad y que el alma te agradece, que por una vez no la empujes a seguir corriendo sin zapatos ni mapa,
y esa suavidad que asoma no es debilidad, es la firmeza de quien por fin dice: me pasa esto, me duele esto, me cansa esto, y quiero detenerlo y no quiero volver a vivir otro año igual, y quiero que en mi mesa se hable de vida y no de sombras, y quiero que mis noches vuelvan a ser un lugar donde puedo dormir sin negociar con presencias inciertas, y quiero que mi casa se llene de una paz que no dependa de fechas, ni de objetos, ni de voces raras, sino de alguien vivo que no imita y que no pide peajes para entrar. Y si eso es lo que quieres, aunque te cueste decirlo, ya diste el paso más difícil, porque quien se reconoce deja de pelear en falso, deja de huir, deja de actuar y se sienta frente a la verdad con la valentía de los que aman de veras. Y ahora que has permitido que te nombre así de hondo, ahora que te viste por dentro sin filtros, ahora que sabes con palabras lo que tu alma venía gritando en silencios largos, voy a llevarte de la mano a la siguiente puerta, donde por fin entenderás por qué ese dolor no es casual, ni solamente psicológico, y cómo se convierte en una grieta que alguien aprovecha cuando la nostalgia intenta ocupar el lugar que solo la presencia puede llenar. Y allí te voy a mostrar con claridad por qué se repite el ciclo y cómo se corta desde la raíz para que tu casa respire otra vez. Y ahora que ya pudiste decir con honestidad lo que llevas por dentro y te escuchaste a ti mismo sin maquillajes y sin ese impulso de minimizar lo que duele, te voy a poner delante un espejo más hondo donde el alma no se mira por fuera sino por las grietas y por los bordes. Porque lo que sientes no es azar ni capricho ni simple hipersensibilidad, sino el síntoma de una herida que aprendió a hablar en otro idioma y que por momentos se traduce como nostalgia, y por momentos como frío, y por momentos como cansancio sin causa, y por momentos como pensamientos que no se apagan. Y esa herida tiene un nombre que nadie te enseñó a pronunciar a tiempo, porque siempre te dijeron que recordar era sinónimo de invocar, y que amar era sinónimo de llamar, y que honrar era sinónimo de poner la mesa para quienes ya no pueden sentarse, y sin darte cuenta el amor más noble se convirtió en la puerta más débil, y la nostalgia aprendió a hacerse pasar por consuelo, y la costumbre se vistió de espiritualidad. Y en esa confusión el enemigo encontró su corredor privado para entrar sin ruido, imitando olores, repitiendo frases, trayendo sueños con fechas y con nombres. Y ese teatro perfecto es justo lo que te deja vacío después y te roba el descanso y te hace desconfiar de tu propia oración, porque una voz te susurra que lo que sientes es bueno y otra voz te advierte que la paz se va. Y mientras esas dos voces pelean en tu cabeza, la grieta se agranda milímetro a milímetro y tu casa se acostumbra a un clima de medias tintas donde nada está abiertamente mal, pero nada está francamente bien. Y el diagnóstico invisible que hoy te nombro con amor firme es este: que hay una legalidad abierta, un permiso sin querer, firmado con la tinta del afecto y de la tradición que otorga entrada a influencias que no son tus seres amados, sino imitaciones precisas que copian gestos y datos y canciones, pero no traen la marca inconfundible de Dios, que es la paz que permanece y el fruto que edifica. Y cuando una presencia no trae paz ni fruto y solo exige atenciones y manteles y rituales y te deja agotado y más dependiente que antes, esa presencia no viene del cielo, aunque sepa tu historia de memoria, porque el adversario no crea recuerdos, los recicla, los usa como anzuelos, los adorna con tonos cálidos para que bajes la guardia y así instale en tu casa lo único que necesita para gobernar: un poco de miedo por la noche, un poco de ansiedad al despertar, un poco de irritación sin motivo entre los tuyos y un poco de techo bajo en tu oración, para que al cabo de unas semanas ya no distingas si te está visitando el consuelo o te está visitando la confusión. Y entonces entras en ese círculo donde te prometes que el próximo año lo harás diferente, pero cuando llega la fecha repites el rito, porque temes romper la tradición y miedo a quedar como el que no ama y miedo a quedarte solo. Y en esa triple cuerda el alma se enreda y pierde el rumbo. Y si te preguntas por qué se siente tan real, por qué el sueño huele a café y la sombra pisa como pisaba y la voz te llama por el diminutivo que solo usaba esa persona, quiero que entiendas con calma que el engaño no es burdo, es quirúrgico. Que el adversario no toca a ciegas, sino que estudia tus dolencias y tus apegos y tus miedos y tus fechas como un cartógrafo que dibuja el mapa exacto de tus puntos débiles para presentarse justo donde te dueles de amor. Y por eso nunca aparece con horror, sino con ternura prestada.
porque si llegara como lo que es, tú cerrarías la puerta de golpe, pero llega como lo que extrañas y por eso le abres. Y cuando abres por ternura, sin discernimiento, lo que permites no solo es una emoción, es una autoridad prestada. Y desde esa autoridad prestada empieza a cobrarte impuestos que se pagan en horas de sueño, en discusiones pequeñas, amplificadas, en silencios con Dios que se alargan y en una culpa difusa que te susurra que tal vez estás fallando al amor si sueltas ese hábito. Y es exactamente esa culpa la que lo mantiene con derecho a quedarse, ya que mientras piensas que soltar es traicionar, Él te convence de que quedarte es amar y no te dice que lo que se queda no es el amor, sino la opresión camuflada de recuerdo. Y sé que puedes decir que tú no haces invocaciones, que solo pones una vela, que solo hablas en el corazón, que solo dejas un pan y una flor, que solo dices en voz baja, ojalá pudieras venir, y te miro con ternura y te digo que eso basta, que ese solo ya es una llave, porque las puertas espirituales no se abren con gritos, se abren con acuerdos. Y un acuerdo puede ser tan simple como una frase que concede permiso, o como un gesto que declara expectativa de presencia, o como un rincón que se transforma en altar paralelo. Y cuando hay un altar paralelo, hay una lealtad paralela. Y cuando hay lealtad dividida, hay grieta. Y cuando hay grieta, por mínima que sea la casa, deja de ser un territorio bajo una sola sombra y comienza a ser un pasillo con corrientes de aire. Y a las corrientes de aire siempre entra algo que enfría el alma, aunque el cuerpo no lo note al principio. Por eso este diagnóstico no te señala, te protege, porque te muestra el punto exacto donde el amor más grande necesita reordenarse para no prestarle la puerta a la oscuridad. Y aquí viene el detalle más doloroso y liberador, al mismo tiempo que no es tu culpa haber confundido recordar con invocar, porque te enseñaron a mezclar y te vendieron como inocente lo que te ata por dentro, y te convencieron de que cualquier resistencia era falta de amor o falta de identidad o traición a tus raíces. Y mientras te metían esa idea, el enemigo aplaudía, porque cuanto más te creas obligado a cumplir un rito para pertenecer, más fácil será que confundas el afecto con la obediencia y la cultura con la fe, y tu necesidad de no ser el raro con tu necesidad de paz. Y en esa confusión te quedaste años pagando cuotas emocionales a una costumbre que nunca te devolvió descanso real y te tuvo andando con cuidado por tu propia sala, como si caminaras por un territorio prestado, pidiendo permiso para sentirte en casa cuando tu casa es tuya y debe estar regida por una sola presencia, que no pide tributo, que no exige paga, que no necesita que enciendas nada para entrar, porque cuando Él entra trae calma, no latidos acelerados, trae claridad, no mensajes contradictorios, trae descanso, no deuda invisible. Y quizá ahora tu mente te pregunte si entonces se trata de olvidar o de negar o de arrancar fotos, y yo te digo con convicción mansa que el diagnóstico no pide olvido, pide orden, que el amor no se borra, se purifica, que la memoria no se apaga, se consagra, que el rincón no se destruye, se redefine, y que la diferencia entre una casa oprimida y una casa libre no está en cuánto lloras o en cuántas flores pones, sino en a quién le entregas la autoridad de ese llanto y de esas flores y de esas fechas, porque cuando la autoridad vuelve a su lugar, el mismo acto que antes abría puertas, ahora la cierra el mismo nombre que antes te tironeaba, ahora te bendice el mismo recuerdo que antes te dejaba frío, ahora te calienta el alma con paz. Y por eso el diagnóstico invisible no termina en señalar, sino en indicarte la salida exacta, y esa salida no es violenta, es firme, no es contra nadie, es a favor de tu casa, no es desprecio de cultura, es consagración de propósito, no es miedo, es confianza, no es superstición, es presencia que gobierna y que al gobernar pone límites claros a todo lo que quiera simular su voz. Y tal vez pienses que es demasiado tarde, que llevas años haciendo lo mismo, que ya se volvió parte de tu identidad, que si cambias vas a sentirte vacío. Y te digo que el vacío lo estás sintiendo ahora, que lo que llamas costumbre es lo que te mantiene multiplicando los huecos, y que la única razón por la que parece imposible soltar es porque no has probado todavía lo que significa habitar bajo una sombra que no negocia tu paz. Y por eso el enemigo te ofrece migajas de consuelo a cambio de lealtades pequeñas, porque sabe que cuando pruebes la paz real, sus migajas ya no te van a tentar. Por eso al diagnóstico lo acompaño de esta verdad que te libera, que no necesitas fuerza sobrehumana para elegir distinto,
Solo necesitas hacer un movimiento de autoridad con tu boca y con tus decisiones, y el resto lo hace la presencia que entra cuando la puerta se cierra del lado correcto. Y si estás sintiendo que este retrato te nombra con precisión y que estas palabras caen justo sobre los lugares donde te dolía en silencio, entonces ya estás a la mitad del puente, porque el diagnóstico entendido corta el hechizo de la confusión, y cuando la confusión pierde su niebla aparece delante de ti una decisión simple que al principio asusta y a los minutos alivia, que es elegir entre seguir abonando un permiso que te roba de a poquito o cerrar ese permiso y abrir la casa a la cobertura que no te cobra cuotas. Y mientras eliges, quiero que sepas que no te dejo solo, que a continuación voy a llevarte de la mano hacia lo que necesitas oír con urgencia, que es la advertencia amorosa que te muestra lo que está en juego si dejas la grieta abierta, y también la promesa luminosa de lo que ocurre cuando la sellas y cuando dices con tu vida a quién pertenece tu mesa, tu noche y tu recuerdo. Y justamente porque ahora ves la grieta con nombre propio y entiendes cómo se abrió sin querer, es que necesito hablarte con el amor firme de quien prefiere prevenirte antes que consolarte después, porque cuando una puerta queda entreabierta, por más mínima que sea el viento invisible, encuentra su pasillo y se instala sin pedir permiso, y lo primero que empieza a evaporarse es la paz cotidiana, esa paz que parecía obvia y de pronto se hace rara y cara, y comienzan a aparecer señales silenciosas que si no las lees a tiempo se vuelven costumbre y te anestesian, y ya no sabes distinguir si te enojaste por la taza mal puesta o por la opresión que te apretó el ánimo desde la madrugada. Y cuando la casa normaliza lo anormal, todo va cediendo por dentro, milímetro a milímetro, hasta que vivir cansado parece normal, y discutir por nada parece normal, y soñar pesado parece normal, y orar mirando el reloj parece normal, y no lo es. Y aquí no se trata de un drama espiritual inventado, se trata de una ley que opera aunque no la nombres, porque el corazón humano está diseñado para un único trono. Y cuando ese trono se comparte con rituales que te piden atención a cambio de una emoción, el alma paga tributo y la factura se te pasa en cuotas de ansiedad y de confusión, así de simple, así de serio. Y no te lo digo para asustarte, sino para devolverte el gobierno antes de que el desgaste se vuelva identidad. Y te pido que observes con ojos nuevos lo que quizá has sufrido en silencio, porque cuando la puerta queda abierta, las noches cambian, el sueño deja de reparar y empieza a ser escenario de voces que te llaman por nombre, de sombras que fingen abrazo, de recuerdos que piden señales o atenciones. Y al despertar, en lugar de alivio, quedas con deuda, y la deuda te vuelve irritable con los tuyos, y el hogar se vuelve una plaza de mercado emocional donde cualquier ruido te saca de quicio y cualquier silencio te deja sospechando, y los niños empiezan a soñar raro o a tener miedos que no saben explicar, y tú mismo empiezas a hablar menos con Dios, no porque no lo ames, sino porque te parece que no te oye. Y en realidad lo que te dificulta no es Dios, es la interferencia. Y esa interferencia no se corta con buena voluntad, se corta cerrando la puerta legal que la alimenta. Y si no la cierras a tiempo, la interferencia sube de volumen justo en fechas señaladas, hasta que te encuentras repitiendo frases que ni siquiera crees del todo, solo para apaciguar el hueco. Y ese hueco nunca se apacigua con sombras, porque fue hecho para presencia verdadera y no hay sustituto que lo llene. Y quiero que me permitas hablar al núcleo de lo que está en juego, porque no es únicamente una atmósfera rara ni una noche mal dormida. Lo que se juega aquí es tu propósito cotidiano, ese llamado sencillo que te hace brillar justo donde estás, porque cuando el corazón vive a crédito emocional, deja de crear con libertad, trabaja con prisa, ama con miedo, sirve con cálculo, sueña con techo bajo y pierde el pulso fino de la obediencia que te da alegría. Y en ese paso de baile descoordinado se empiezan a tropezar las áreas que estaban firmes. La salud somatiza lo que el alma no dijo. La mente se llena de listas que nunca terminas. La economía se tensa por hábitos de escape que te comen por los bordes. Y las relaciones se vuelven campo minado porque cualquier palabra activa culpas viejas o nostalgias no resueltas. Y de a poco la casa se convierte en un lugar donde sobrevives, pero ya no celebras. Y eso es exactamente lo contrario de la promesa que te hizo el Señor cuando dijo que vino para que tengas vida y vida en abundancia. Abundancia no de objetos,
sino de sentido de descanso, de risa limpia de propósito, que endereza los hombros en la mañana. Y aquí déjame traerte la palabra como espada que corta la niebla, porque no hay advertencia más compasiva que la que trae versículo incrustado en el centro. Y dice la Escritura con una claridad que te abraza y te cuida, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese hurto primero no es de cosas, es de paz. Y esa muerte primera no es del cuerpo, es de la esperanza. Y esa destrucción primera no es de paredes, es de propósito. Y por eso la misma voz que desnuda al ladrón te muestra el camino seguro cuando declara: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando esa voz te nombra, también te ofrece abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí donde antes una nostalgia te pedía encender una luz para sentir presencia, ahora la palabra te pide habitar para sentir cobertura. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y si su verdad es escudo, es porque otras voces no lo son. Y si debajo de sus alas estás seguro, es porque fuera de esa sombra quedas expuesto a cualquier imitación que sabe tu historia, pero no conoce tu destino. Y te advierto con cariño pero con firmeza que cuando se normaliza la grieta, viene una aritmética espiritual perversa que te quita mucho y te da poco, te quita descanso y te da escalofríos, te quita claridad y te da señales ambiguas, te quita obediencia sencilla y te da rituales complicados, te quita gratitud y te da deuda, te quita gobierno y te da temores que decides ocultar para no preocupar. Y esa ecuación siempre termina en desgaste, porque negociar con sombras es caro, muy caro. Y siempre te deja debiendo algo que no puedes pagar con pan, ni con flores, ni con frases aprendidas. Y esa deuda invisible te amarra a repetir, porque crees que si no repites fallas al amor, y el amor no necesita ese pago. El amor se honra en orden sirviendo a los vivos, perdonando a los que te hirieron, orando por los que te faltan y confiando a tus muertos a las manos de Dios, sin llamados paralelos. Esa es la liturgia humilde del corazón libre, y esa liturgia limpia la casa por dentro, como cuando abres ventanas después de una noche de humo y entra una brisa que te devuelve el olfato y dices: claro, así olía mi hogar antes de que me acostumbrara al humo. Y si preguntas qué ocurre con quienes dejan la grieta abierta por años, te lo digo con dolor de pastor, porque lo he visto demasiadas veces. Empiezan perdiendo el descanso y terminan perdiendo el rumbo. Empiezan regalando atención a voces dulces y terminan esclavos de pequeñas compulsiones que no logran explicar. Empiezan confundiendo consuelo con señal y terminan desconfiando de su propia oración. Empiezan guardando un rincón para la nostalgia y terminan poniendo el corazón entero a crédito de una emoción que nunca paga a tiempo. Y cuando se quieren dar cuenta, ya no celebran las fechas, solo las sobreviven, y ya no creen que Dios los escucha, solo repiten palabras que no les atraviesan. Y ya no esperan milagros, solo esperan que pase el día. Y cuando esa curva baja hasta el fondo, recuperar la esperanza cuesta el doble. No porque Dios se aleje, sino porque el alma se habitúa a caminar echada. Y por eso la advertencia llega hoy. No para humillarte, sino para atajarte antes de que te acostumbres a vivir agachado, cuando fuiste llamado a caminar con la frente limpia bajo una sombra que no te exige actuación, te exige verdad. Y quizá me digas que no quieres ser radical, que temes herir a los tuyos, que hay abuelas y madres y tradiciones amorosas que se sienten tocadas cuando tú decides ordenar tu altar, y yo te entiendo. Y por eso la advertencia también trae sabiduría para el amor, porque ordenar no es insultar, ordenar no es despreciar, ordenar no es negar tu historia, ordenar es consagrar tu casa a un único Señor, y desde ahí amar mejor a los tuyos y honrar con hechos de vida aquello que tus mayores te enseñaron como podían desde su luz y desde sus sombras. Y si alguien se ofende al principio, tú vas a responder con frutos: paciencia, gozo, paz, mansedumbre, dominio propio, que son señales del Espíritu. Y esas señales hablan más alto que 1000 discusiones. Y con el tiempo, hasta los que hoy no te entienden empezarán a notar que en tu casa se respira distinto, que tus noches ya no son campo de batalla, que tus hijos ya no corren espantados por un pasillo invisible, y que tú has recuperado la risa limpia de quien no debe nada a la madrugada. Y ahora quiero que contemples por un momento la línea muy fina donde todo se decide, porque el enemigo juega con urgencias y te dice: hazlo luego, hazlo sin fanatismo, hazlo a medias, y ese a medias perpetúa la grieta. Porque la autoridad espiritual no opera en tibio, opera en claro,
Por eso, la advertencia es elegir hoy a quién pertenece tu mesa, tu noche, tu memoria, y poner ese nombre con tinta que no se corre. Y si hoy eliges la presencia verdadera, la casa empieza a ser casa. Y si hoy eliges seguir negociando tu paz con rituales de deuda, la casa seguirá siendo hotel de sombras. Y no fuiste llamado a administrar un hotel de sombras, fuiste llamado a establecer un hogar de luz. Y la diferencia entre uno y otro no es un discurso, es una decisión. Y esa decisión se firma con la boca y con la práctica diaria. Y aquí mismo te voy a tomar la mano para que no te quedes en teoría. Y te voy a mostrar que así como la advertencia es seria, la promesa es más fuerte y está lista para tomar tu vida por dentro y devolverte lo que creías perdido. Porque el mismo Dios que hoy te dice cuidado es el que enseguida te dice ven y te cubre con alas que nadie puede imitar. Y justamente porque ahora ves la grieta con nombre propio y entiendes cómo se abrió sin querer, es que necesito hablarte con el amor firme de quien prefiere prevenirte antes que consolarte después. Porque cuando una puerta queda entreabierta, por más mínima que sea, el viento invisible encuentra su pasillo y se instala sin pedir permiso. Y lo primero que empieza a evaporarse es la paz cotidiana, esa paz que parecía obvia y de pronto se hace rara y cara. Y comienzan a aparecer señales silenciosas que si no las lees a tiempo se vuelven costumbre y te anestesian. Y ya no sabes distinguir si te enojaste por la taza mal puesta o por la opresión que te apretó el ánimo desde la madrugada. Y cuando la casa normaliza lo anormal, todo va cediendo por dentro, milímetro a milímetro, hasta que vivir cansado parece normal y discutir por nada parece normal y soñar pesado parece normal y orar mirando el reloj parece normal, y no lo es. Y aquí no se trata de un drama espiritual inventado, se trata de una ley que opera aunque no la nombres, porque el corazón humano está diseñado para un único trono, y cuando ese trono se comparte con rituales que te piden atención a cambio de una emoción, el alma paga tributo y la factura se te pasa en cuotas de ansiedad y de confusión así de simple, así de serio. Y no te lo digo para asustarte, sino para devolverte el gobierno antes de que el desgaste se vuelva identidad. Y te pido que observes con ojos nuevos lo que quizá has sufrido en silencio, porque cuando la puerta queda abierta, las noches cambian el sueño, deja de reparar y empieza a ser escenario de voces que te llaman por nombre de sombras, que fingen abrazo de recuerdos, que piden señales o atenciones, y al despertar en lugar de alivio, quedas con deuda. Y la deuda te vuelve irritable con los tuyos y el hogar se vuelve una plaza de mercado emocional, donde cualquier ruido te saca de quicio y cualquier silencio te deja sospechando. Y los niños empiezan a soñar raro o a tener miedos que no saben explicar y tú mismo empiezas a hablar menos con Dios, no porque no lo ames, sino porque te parece que no te oye y en realidad lo que te dificulta no es Dios, es la interferencia. Y esa interferencia no se corta con buena voluntad, se corta cerrando la puerta legal que la alimenta. Y si no la cierras a tiempo, la interferencia sube de volumen justo en fechas señaladas, hasta que te encuentras repitiendo frases que ni siquiera crees del todo, solo para apaciguar el hueco, y ese hueco nunca se apacigua con sombras, porque fue hecho para presencia verdadera, y no hay sustituto que lo llene. Y quiero que me permitas hablar al núcleo de lo que está en juego, porque no es únicamente una atmósfera rara, ni una noche mal dormida. Lo que se juega aquí es tu propósito cotidiano, ese llamado sencillo que te hace brillar justo donde estás. Porque cuando el corazón vive a crédito emocional, deja de crear con libertad, trabaja con prisa, ama con miedo, sirve con cálculo, sueña con techo bajo y pierde el pulso fino de la obediencia que te da alegría. Y en ese paso de baile descoordinado se empiezan a tropezar las áreas que estaban firmes. La salud somatiza lo que el alma no dijo. La mente se llena de listas que nunca terminas. La economía se tensa por hábitos de escape que te comen por los bordes. Y las relaciones se vuelven campo minado porque cualquier palabra activa culpas viejas o nostalgias no resueltas. Y de a poco la casa se convierte en un lugar donde sobrevives pero ya no celebras. Y eso es exactamente lo contrario de la promesa que te hizo el Señor cuando dijo que vino para que tengas vida y vida en abundancia. Abundancia no de objetos, sino de sentido, de descanso, de risa limpia, de propósito, que endereza los hombros en la mañana. Y aquí déjame traerte la palabra como espada que corta la niebla, porque no hay advertencia más compasiva que la que trae versículo incrustado en el centro.
Y dice la Escritura con una claridad que te abraza y te cuida, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese hurto primero no es de cosas, es de paz. Y esa muerte primera no es del cuerpo, es de la esperanza. Y esa destrucción primera no es de paredes, es de propósito. Y por eso la misma voz que desnuda al ladrón te muestra el camino seguro cuando declara: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando esa voz te nombra, también te ofrece abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí donde antes una nostalgia te pedía encender una luz para sentir presencia, ahora la palabra te pide habitar para sentir cobertura. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y si su verdad es escudo, es porque otras voces no lo son. Y si debajo de sus alas estás seguro, es porque fuera de esa sombra quedas expuesto a cualquier imitación que sabe tu historia, pero no conoce tu destino. Y te advierto con cariño, pero con firmeza, que cuando se normaliza la grieta viene una aritmética espiritual perversa que te quita mucho y te da poco, te quita descanso y te da escalofríos, te quita claridad y te da señales ambiguas, te quita obediencia sencilla y te da rituales complicados, te quita gratitud y te da deuda, te quita gobierno y te da temores que decides ocultar para no preocupar. Y esa ecuación siempre termina en desgaste, porque negociar con sombras es caro, muy caro. Y siempre te deja debiendo algo que no puedes pagar con pan ni con flores, ni con frases aprendidas, y esa deuda invisible te amarra a repetir porque crees que si no repites, fallas al amor, y el amor no necesita ese pago. El amor se honra en orden, sirviendo a los vivos, perdonando a los que te hirieron, orando por los que te faltan y confiando a tus muertos a las manos de Dios, sin llamados paralelos. Esa es la liturgia humilde del corazón libre. Y esa liturgia limpia la casa por dentro, como cuando abres ventanas después de una noche de humo y entra una brisa que te devuelve el olfato. Y dices: claro, así olía mi hogar antes de que me acostumbrara al humo. Y si preguntas qué ocurre con quienes dejan la grieta abierta por años, te lo digo con dolor de pastor, porque lo he visto demasiadas veces. Empiezan perdiendo el descanso y terminan perdiendo el rumbo. Empiezan regalando atención a voces dulces y terminan esclavos de pequeñas compulsiones que no logran explicar. Empiezan confundiendo consuelo con señal y terminan desconfiando de su propia oración. Empiezan guardando un rincón para la nostalgia y terminan poniendo el corazón entero a crédito de una emoción que nunca paga a tiempo. Y cuando se quieren dar cuenta, ya no celebran las fechas, solo las sobreviven. Y ya no creen que Dios los escucha, solo repiten palabras que no les atraviesan. Y ya no esperan milagros, solo esperan que pase el día. Y cuando esa curva baja hasta el fondo, recuperar la esperanza cuesta el doble. No porque Dios se aleje, sino porque el alma se habitúa a caminar echada. Y por eso la advertencia llega hoy, no para humillarte, sino para atajarte. Antes de que te acostumbres a vivir agachado, cuando fuiste llamado a caminar con la frente limpia bajo una sombra que no te exige actuación, te exige verdad. Y quizá me digas que no quieres ser radical, que temes herir a los tuyos, que hay abuelas y madres y tradiciones amorosas que se sienten tocadas cuando tú decides ordenar tu altar. Y yo te entiendo, y por eso la advertencia también trae sabiduría para el amor, porque ordenar no es insultar, ordenar no es despreciar, ordenar no es negar tu historia, ordenar es consagrar tu casa a un único Señor y desde ahí amar mejor a los tuyos y honrar con hechos de vida aquello que tus mayores te enseñaron como podían desde su luz y desde sus sombras. Y si alguien se ofende al principio, tú vas a responder con frutos: paciencia, gozo, paz, mansedumbre, dominio propio, que son señales del Espíritu, y esas señales hablan más alto que 1000 discusiones, y con el tiempo, hasta los que hoy no te entienden empezarán a notar que en tu casa se respira distinto, que tus noches ya no son campo de batalla, que tus hijos ya no corren espantados por un pasillo invisible, y que tú has recuperado la risa limpia de quien no debe nada a la madrugada. Y ahora quiero que contemples por un momento la línea muy fina donde todo se decide, porque el enemigo juega con urgencias y te dice: hazlo luego, hazlo sin fanatismo, hazlo a medias. Y ese a medias perpetúa la grieta, porque la autoridad espiritual no opera en tibio, opera en claro. Por eso la advertencia es elegir hoy a quién pertenece tu mesa, tu noche, tu memoria, y poner ese nombre con tinta que no se corre. Y si hoy eliges la presencia verdadera, la casa empieza a ser casa.
Y si hoy eliges seguir negociando tu paz con rituales de deuda, la casa seguirá siendo hotel de sombras. Y no fuiste llamado a administrar un hotel de sombras, fuiste llamado a establecer un hogar de luz. Y la diferencia entre uno y otro no es un discurso, es una decisión. Y esa decisión se firma con la boca y con la práctica diaria. Y aquí mismo te voy a tomar la mano para que no te quedes en teoría. Y te voy a mostrar que así como la advertencia es seria, la promesa es más fuerte y está lista para tomar tu vida por dentro y devolverte lo que creías perdido. Porque el mismo Dios que hoy te dice cuidado, es el que enseguida te dice ven y te cubre con alas que nadie puede imitar. Cambiar de piel por dentro no ocurre en teoría, sino en la carne viva de la gente común, y por eso te llevo conmigo a una tarde de lluvia leve en Medellín, donde tú podrías haber sido Sofía, porque Sofía también decía que no hacía nada malo, que solo dejaba un café humeando y una vela chiquita al lado de la foto de su papá cada año a la misma hora y en el mismo rincón, y que aquello le sabía a abrazo. Pero lo que no contaba era el vacío que le quedaba después, una especie de resaca del alma que la ponía arisca con su hijo y distante con Dios. Y tampoco contaba que el sueño se le volvió una pantalla donde un hombre la llamaba con el mismo silbido de la infancia y le pedía, quédate un rato más. Y que cuando intentaba orar, la voz del recuerdo ganaba volumen y la oración se le hacía piedra en la lengua. Y así pasó un año completo hasta que una madrugada, agotada de discutir con sombras que no dejan respuesta, hizo lo que hoy tú estás considerando hacer. Cerró el grifo en la fuente de la nostalgia y abrió la ventana a la presencia. No lo adornó, no lo dulcificó, solo se sentó en ese mismo rincón y le dijo a Cristo con los codos sobre la mesa, te devuelvo mi duelo y mi noche y mis fechas. Te devuelvo también esta costumbre que me deja a crédito. No quiero señales ambiguas, quiero tu paz. Y a partir de esa frase que parecía tan poca cosa, empezó el orden. Apagó la vela por última vez, dejó el café como café para los vivos y colocó la Biblia abierta donde antes ponía la expectativa. Y los siguientes días no fueron pirotecnia ni portentos, fueron detalles medibles. La casa dejó de tener ese olor a tarde encerrada. El niño durmió sin sobresaltos por primera vez en meses. La mente de Sofía se volvió una mesa despejada donde cabía la oración. Y en lugar de la exigencia muda del quédate, llegó la certeza suave del habita. Y con esa certeza pudo volver al cementerio sin miedo, pudo agradecer sin llamar, pudo hablar de su papá sin sentir que le debía un rito. Y cada vez que la nostalgia la pinchaba por la espalda, alzaba la voz con la palabra como quien firma su domicilio, yo habito al abrigo del Altísimo, y la punzada soltaba. Y lo más hermoso fue que el día señalado, en vez de repetir el gesto vacío, salió con su hijo a llevar pan a una vecina mayor que vive sola en el edificio de enfrente, y supo que ese pan era altar, que ese gesto era homenaje, que ese amor ya no pedía permiso a lo oscuro para sentirse real. Y cuando volvió a casa la atmósfera era otra. El silencio sabía a descanso y no a deuda, y allí entendió que no había traicionado a su padre, había rescatado su mesa. Otra estación del mismo mapa te puede llevar a Oaxaca, donde Joaquín, maestro de primaria con manos de tierra y espaldas cansadas, juraba escuchar, a la hora en que el calor se rinde, la tos de su abuelo al cruzar el patio, y por años armó un pequeño altar con pan de anís y mezcal como le enseñaron, no por vanidad, por cariño. Y sin embargo el cariño le quedaba caro. Cada noviembre volvía el insomnio a cobrar intereses. La risa se hacía difícil. Las pequeñas reparaciones de la casa se acumulaban. El carácter se le llenaba de filo. Y cuando preguntaba le decían, es normal, son días sensibles. Hasta que dejó de parecerle normal vivir con el sueño hipotecado. Entonces un amigo lo sentó en la banca de la cancha y le leyó en voz simple lo que hoy te leo a ti. Que la vida abunda cuando el pastor tiene la voz central, que la sombra del omnipotente es domicilio y no pasadita. Y ahí en la cancha Joaquín se quebró por primera vez sin vergüenza. Dijo que no sabía cómo soltar sin sentir que abandonaba al abuelo. Y el amigo no le dio un sermón, le dio una práctica, le dijo, consagra, no convoques, agradece, no invoques, sirve, no suplantes. Así que Joaquín llegó a su casa y temblando cambió el orden del rincón. Puso la foto en un lugar de honor sin expectativa de regreso. Abrió la escritura en Hebreos y dejó esa página como brújula. Juntó a los suyos a la mesa y confesó con su boca que entregaba la fecha y la noche al Señor. Y por primera vez no esperó señales.
esperó frutos, y los frutos llegaron humildes. Al tercer día durmió sin oír toses que lo dejaban en vilo. El hijo adolescente dejó de despertarse a mitad de la noche con la sensación de alguien en el pasillo. El perro, que siempre sabe, dejó de mirar fijo hacia el cuarto del abuelo, y en ese silencio que por fin reparó, Joaquín comprendió que la presencia que no da paz no es herencia, es intruso. Y lo comprobó con la obediencia diaria, porque ese año, en lugar de velas y mezcal, llevó un costal de maíz a una familia vecina que había perdido trabajo, y cuando dejó el costal y oró por ellos de forma torpe pero sincera, sintió el tipo de abrazo que no deja frío, y al volver, el patio parecía nuevo sin haber cambiado las tejas, y al sentarse, su espalda por fin bajó los hombros y respiró como quien llega a casa después de una jornada larga. Y supo que había honrado al abuelo como al abuelo le habría gustado, cuidando a los vivos y confiando a los muertos a Dios. Y a partir de ahí, cada decisión se hizo un poco más liviana, no por arte, por gobierno. Podría llevarte también a un departamento alto en Quito, donde Valentina, publicista de ritmo frenético y calendario apretado, escondía un secreto que no cabía en su agenda, una tristeza que florecía puntualmente en la misma semana del año, y para no romperse, repetía el ritual heredado con la puntualidad de su trabajo, un montaje perfecto que le permitía llorar con estética, y sin embargo al desmontar el altar, desmontaba su alma, la habitación quedaba con eco, la oración con eco, la vida con eco, hasta que en un vuelo nocturno, sin poder dormir, escuchó un audio con un mensaje parecido a este y decidió que a su regreso haría el experimento, 7 amaneceres seguidos, leyendo en voz alta la promesa de sombra y alas, 7 noches seguidas entregando por nombre sus miedos, 7 días de misericordia práctica en memoria de quien partió, y el experimento, que empezó como ensayo de alguien escéptico, se convirtió en método de alguien libre. La ansiedad que marcaba sus madrugadas bajó como la marea cuando decide finalmente retirarse. La productividad dejó de depender de cafés en exceso y empezó a alimentarse de claridad. El cuerpo le pidió menos pantallas y más ventanas abiertas. La fe dejó de ser un apéndice de domingo y se volvió hilo conductor de lunes a lunes. Y cuando llegó la fecha que siempre la hacía añicos, se sorprendió llegando entera, sin necesidad de anestesia. Pudo recordar sin que la memoria se transformara en teatro. Pudo agradecer con palabras simples y pudo escribir en un cuaderno como quien le escribe a Dios, que consagraba su apartamento, su cama, su mesa, su laptop, su calendario. Y ese acto mínimo, esa carta de sesión, se tradujo en noches sin aquella opresión en el esternón que le robaba el aire, y en días con decisiones menos urgidas, y en conversaciones donde por fin pudo hablar de lo profundo, sin que se le tragara el hueco en medio de la garganta. Y lo más concreto fue que al mes siguiente dejó de evitar la iglesia porque le parecía que no era para ella, y se sentó al fondo, y nadie la juzgó, y cantó bajito, y lloró sin vergüenza, y volvió a casa con un tipo de silencio que no conocía, un silencio que sostiene. Quizá prefieras mirar desde Rosario a Hernán, mecánico que aprendió a ser fuerte hasta cuando nadie le pedía fuerza, que se avergonzaba de admitir miedo, que cuando la esposa le insinuó que esa costumbre hermosa quizá estaba cobrando demasiado, respondió con brusquedad para no tener que admitir que por dentro se encogía al anochecer. Y no cambió por un discurso, cambió porque su hija pequeña empezó a despertarse a la misma hora exacta diciendo: alguien me llama por mi apodo, y porque no supo qué hacer con el nudo en el estómago al escucharla. Y la vida a veces te persuade por donde más te duele. Así que una noche entró solo al living, apagó las lucecitas y con la torpeza honesta de quienes nunca hablaron mucho, dijo en voz baja que entregaba esa práctica, que ponía su apellido y su techo y su descendencia bajo la autoridad de Cristo, que pedía perdón por lo hecho con cariño pero sin luz, y que si había algo pegado a la casa por costumbre, quedaba sin derecho desde ese momento, y no vio luces ni escuchó coros. Vio otra cosa, a su hija durmiendo corrida, la esposa respirando profundo, él mismo despertando sin sobresaltos, y al taller llegó con paciencia nueva, no angelical, humana, esa que te permite no explotar por un tornillo que no encaja. Y a la semana le dijo a la esposa: tenías razón. Y a la siguiente hablaron con los abuelos, y en vez de pelear,
les propusieron honrar con un almuerzo y una ofrenda para una familia en dificultad, y al ver a los viejos sonreír con los niños jugando alrededor de la mesa, supo que el amor no había perdido, había ganado un territorio. Todo esto te lo narro para que veas que no estamos fabricando teorías, sino trazando un camino que personas como tú ya caminaron con pasos lentos y decisiones claras y que dio fruto verificable, porque la libertad espiritual se puede medir en la manera en que se duerme, en cómo se habla, en el aire que se respira cuando se cruza la puerta de la casa, en la forma en que la fe deja de ser una tarea pesada y vuelve a ser descanso. Y si el corazón te pregunta, ¿y yo puedo? La respuesta es un sí, que no apela a tu fuerza sino a tu rendición. El mismo sí que le entregó Sofía en el rincón, Joaquín en la cancha, Valentina en el avión, Hernán en el living. Y ahora, mientras tu sí se forma sin ruido, te anticipo que lo que viene no es un ideal remoto, sino una promesa palpable. La clase de promesa que no se queda en poesía, porque ha sido diseñada para cubrir, sostener y restaurar lo que el desgaste masticó por años. Y por eso en el siguiente paso vas a escuchar cómo esa cobertura desciende cuando decides habitarla y qué sucede cuando dejas de visitar la paz y te mudas a vivir bajo sus alas. Cuando la casa entiende que no necesita negociar con sombras para sostener el amor y el corazón deja de pagar cuotas a la nostalgia para sentir que recuerda bien, algo desciende como una manta tibia después de la lluvia. Y no es emoción prestada ni sugestión de momento, sino la promesa que estaba escrita desde antes de que aparecieran tus dudas y tus ritos. La promesa de un abrigo que no te alquilan por temporada, sino que te adopta como residente. Y esa promesa no llega con ruido de feria, ni con exigencias secretas. Llega con una voz que te pone el nombre adentro y te dice que si eliges habitar y no visitar, si eliges confiar y no negociar, si eliges entregar tu noche y no administrarla a medias, entonces el techo cambia de dueño y la atmósfera se vuelve casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es poesía bonita para Marcos de Sala. Es contrato vivo para almas cansadas que necesitan una dirección fija. Y en ese contrato se te asegura que debajo de sus alas hay un modo de existir donde el pasado no manda. El miedo no redacta horarios y el cansancio no decide por ti. Porque cuando la sombra es verdadera, la luz no se apaga, se ordena. Y lo que ayer te robaba a escondidas hoy ya no tiene puerta por donde entrar. Hay un lugar donde el pecho deja de tensarse al caer la tarde y las discusiones pequeñas no se inflan como globos sin motivo. Un lugar donde no tienes que llenar la habitación con objetos para sentir compañía, ni aprender lenguajes de señales ambiguas para creer que el cielo se acuerda de ti. Y ese lugar no es un templo construido con piedras, ni una fecha marcada en el calendario, sino una presencia que te toma por dentro y te da domicilio. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Significa exactamente lo que tu alma ha estado pidiendo en secreto. Un escudo que no es teoría, una cobertura que no depende del clima, una seguridad que no sube y baja con la marea de tus emociones. Y cuando ese escudo toma posición, el terror nocturno que te hablaba en susurros pierde idioma. La saeta de mediodía que te encontraba cansado pierde puntería. La pestilencia que se disfrazaba de tradición pierde derecho legal. Porque la verdad, no tu fuerza, es la que se interpone entre tu casa y lo que antes se asentaba como huésped indeseado. Y la verdad no pide peaje para operar, pide entrega. Y en la entrega tu nombre aprende otra vez a descansar. Tal vez te digas que suena bien, pero que has oído promesas antes y temes ilusionarte para volver a caer en lo mismo. Por eso la promesa que hoy te alcanza no viene sola. Viene con la garantía del carácter de quien la pronuncia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y abundancia aquí no es una vitrina de cosas ni una agenda llena de actividades, sino la evidencia interna de que no estás gobernado por la urgencia, que tus mañanas no te arrastran de la cama como a un exiliado de sí mismo, que tus noches no te sientan en el borde a negociar con el aire para ver si te dejan dormir. Abundancia es serenidad que trabaja y repara, es esperanza que abre ventanas, es paciencia que no se rompe por cualquier ruido, es risa que no necesita permiso de la melancolía para salir,
Y cuando esa abundancia se instala, la casa ya no se siente como un corredor de pasos viejos, se siente como un territorio con promesas que se cumplen en detalles visibles. El niño que antes soñaba con voces, ahora se despierta con canciones. El adulto que se enojaba por migas en la mesa, ahora respira antes de hablar. Y el anciano que evitaba la sala a determinada hora, ahora busca ese sillón porque allí la paz se sienta primero. No te prometo una vida sin lágrimas ni recuerdos. Te prometo, porque Dios lo promete, una ruta donde las lágrimas riegan y no ahogan, donde el recuerdo bendice y no esclaviza, donde el duelo sana y no gobierna. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No encubre el dolor ni lo niega. Lo coloca en manos que saben curar sin que el proceso te convierta en prisionero de una fecha. Y esa sanidad no llega como anestesia que adormece todo. Llega como una medicina que pone en su lugar lo que estaba desordenado, que cierra la herida para que no entre polvo, que te devuelve el gusto por la luz que entra por la ventana. Y es allí, con las vendas limpias puestas por el que no improvisa, donde descubres que recordar no te corta el aire, que nombrar a quien parte no abre portales, que amar no requiere teatro para sentirse verdadero, porque el amor custodio del cielo trabaja distinto, no imita voces, engendra frutos. Otra señal de que la promesa está actuando es que el tiempo deja de conspirar contra ti y empieza a trabajar a favor lo que antes parecía inevitable. Esa caída cíclica de ánimo, esa semana con el sueño torcido, ese retorno de pensamientos que creías superados, ya no te encuentras sin guardia, porque quien habita aprende ritmos nuevos, y al aprender ritmos nuevos, el alma se ordena alrededor de una presencia y no alrededor de una fecha. Las mañanas nacen con lectura, que no es tarea sino pan. Los pasillos cambian de eco porque en ellos se pronuncian bendiciones y no permisos. Las puertas se cierran con autoridad mansa cada noche. Las ventanas se abren para que el aire limpie lo que ya no tiene por qué quedarse. Y en ese vaivén de hábitos que el Espíritu enseña con paciencia, tu casa aprende otra vez a hablar el idioma de la paz. No uno aprendido de memoria, uno respirado. Sé que deseas pruebas concretas, por eso la promesa trae consigo marcas que no se pueden falsificar por mucho tiempo. La primera es el descanso, no como evento azaroso, sino como normalidad recuperada. La segunda es el orden afectivo. Discusiones que antes se prendían como mecha en pólvora, ahora encuentran un dique invisible y se apagan sin que tengas que tragarte lo que sientes. La tercera es la oración sin techo, palabras que suben sin rebotar, silencios que acompañan en lugar de acusar. La cuarta es la claridad, decisiones que no tomas por miedo a qué si no, sino por convicción de esto es lo que es. Y cuando esas cuatro señales se vuelven costumbre, sabrás que la promesa no fue un consuelo de ocasión, sino un cambio de gobierno. Y si te preguntas por qué ahora sí, la respuesta es humilde y poderosa a la vez, porque elegiste habitar, elegiste cerrar, elegiste consagrar. Y a los que eligen así, el Padre no los deja en la puerta, los entra hasta la sala y les prepara mesa a la vista de lo que antes los inquietaba. Imagina por un segundo ese escenario cercano, no irreal, en que al acercarse la fecha que solía encogerte el alma, en lugar de estar en guardia te encuentras en gratitud. En lugar de edificar el rincón de deuda, edificas el rincón de palabra. En lugar de esperar señales, te dispones a servir. En lugar de sentir que algo reclama tu atención, sientes que alguien te sostiene sin exigirte actuación. Y todo lo que sucede ese día, comer juntos, llamar a quien está solo, dar un pan a quien necesita, escribir el nombre amado en un cuaderno para agradecer y ponerlo en manos de Dios, se convierte en liturgia limpia que no abre portales, abre futuro. Porque la promesa de abundancia no te encierra en el ayer, te lanza al hoy con una esperanza que se nota en los gestos, en la voz, en la calma con la que recoges los platos sin sentir que faltó algo indefinible. Y en ese gesto tan simple de levantar la mesa sin deuda, se certifica que la casa pertenece a la vida, no a la sombra. Mientras lees estas líneas, quizá ya sientes una brisa distinta empujando desde adentro. No porque las palabras sean especiales, sino porque el Espíritu ama cuando alguien decide a quién pertenece su techo. Y así como una grieta pequeña trae frío, una decisión clara trae calor. Así como una costumbre a medias roba energía, una consagración sincera devuelve fuerza.
Así como una voz imitada te enreda, una voz verdadera te endereza, y la voz verdadera insiste en recordarte que no has sido dejado solo frente a la noche, que no tienes que inventar estrategias para sobrevivir a una semana, que no estás obligado a repetir gestos que te dejan debiendo, que hay una casa dentro de tu casa a la que puedes mudarte hoy mismo, y cuando te mudas, el resto de la vida no se vuelve fácil como por encanto, se vuelve posible como por gobierno, y lo posible en manos de Dios florece. Hasta aquí la promesa te ha sido presentada no como teoría, sino como hogar al que puedes entrar. Y como toda mudanza verdadera requiere acciones que desinstalan lo viejo y plantan lo nuevo. Por eso lo inmediato ahora es tomar esa cobertura con pasos concretos que no te dejarán a mitad de camino ni te pedirán lo que no puedes dar. Y en ese sentido voy a conducirte a la mesa de decisiones simples donde aprenderás a cerrar legalmente lo que no debes seguir y a activar diariamente lo que sostiene. Porque la promesa, para quedarse, pide claves de práctica y esas claves te las entrego ahora mismo para que empieces hoy y no mañana. Padre amado, hoy te entrego mi noche, mi mesa, mis recuerdos y mis fechas. Hoy renuncio a cualquier acuerdo que yo haya hecho por ignorancia con voces que no vienen de ti. Hoy cierro con mi boca toda puerta que abrí con la nostalgia y declaro que mi casa, mi cama, mis puertas y mis ventanas quedan bajo la autoridad de Jesús. Hoy me mudo espiritualmente al Salmo 91 y digo con mi nombre adentro que yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Hoy recibo tu promesa de vida en abundancia y rechazo todo hurto de paz, toda mentira en forma de consuelo y toda opresión que se disfrazó de recuerdo. Hoy consagro este hogar para que sea un altar de gratitud, servicio y palabra viva. Hoy pongo en tus manos a quienes amo y confieso que tú eres suficiente. Hoy desato perdón sobre los vivos, encomiendo a los que partieron a tu misericordia y decido caminar en obediencia sencilla, Señor. Sella con tu verdad cada rincón, que tu paz gobierne mi sala, que tu descanso me cubra al dormir, que tu voz sea la única voz con autoridad aquí y que desde este día toda visita a mi casa lleve tu nombre como llave. En el nombre de Jesús. Amén. Si mientras lo orabas sentiste que el pecho se ablandaba o que la respiración se hacía más honda o que una claridad nueva se encendía por dentro, no lo dejes en sensación, conviértelo en acta pública para tu fe y para la comunidad que camina contigo. Baja ahora a los comentarios y escribe con tus propias palabras una línea que selle el pacto. Puede ser tan simple como: me mudo al abrigo del Altísimo, o pongo mi casa bajo tus alas, o cierro puertas y habito en tu paz. Y si quieres mencionar el nombre de alguien por quien vas a orar esta semana, hazlo con ternura y autoridad, porque aquí no somos espectadores, somos familia espiritual. Y quiero que sepas que oramos por nombre, que respondemos por nombre, que cuando escribes, hablas al cielo y te lee una comunidad que no te juzga, te sostiene. Y ya que estás entregando, da un paso más y escríbeme también 21 días bajo tus alas. Si aceptas el desafío de tomar el Salmo 91 cada amanecer y cada noche durante 3 semanas, personalizarlo con tu nombre y cubrir habitación por habitación, porque ese pequeño hábito será la argamasa que afianza todo lo que hoy empezó. Quiero pedirte algo con la misma seriedad con la que te he hablado desde el principio, y que no es una estrategia, es una necesidad espiritual real para ti y para miles que llegan a este altar buscando lo que hoy recibiste. Suscríbete ahora mismo a este canal y enciende la campanita, pero no lo hagas por costumbre. Hazlo como un acto consciente de pertenencia, como quien se inscribe en una casa de oración, donde cada semana levantamos palabra, intercesión y guía para mantener cerradas las puertas equivocadas y abiertas las correctas, porque la batalla no termina en un video. La victoria se sostiene en comunidad, en continuidad y en cobertura. Y cuando te unes de forma estable, no solo te alimentas tú, ayudas a que esta mesa esté servida para otros que llegarán con el mismo nudo que tú traías hoy. Y te prometo que cada vez que publiquemos, recibirás herramientas para discernir, oraciones para sellar, pasos simples para practicar y señales claras de que no caminas solo. Así que suscríbete ahora, entra de lleno a esta familia de fe y deja escrito:
me uno al altar diario para que sepamos que contamos contigo en el lado de la luz. No voy a despedirme con un punto final, porque lo que el Espíritu comenzó en ti no se cierra con despedidas, sino con continuidad. En la próxima enseñanza vamos a recorrer paso a paso cómo consagrar cada espacio físico de tu casa, cómo discernir sueños con precisión bíblica y cómo mantener la paz encendida cuando el ruido de afuera sube de volumen. Pero hasta entonces, sostén lo que recibiste hoy con 3 gestos sencillos y poderosos. Vuelve a esta oración antes de dormir. Lee en voz alta el Salmo 91 con tu nombre al amanecer y al acostarte. Sirve a un vivo en memoria de quien amas, para que el amor fluya sin abrir puertas indebidas. Y escribe abajo, yo creo, para que quede firmado en la tierra lo que el cielo ya vio en tu corazón, que hoy elegiste habitar y no visitar, que hoy elegiste vida y no sombra, que hoy elegiste paz que permanece. Y mientras lo escribes, sonríe un poco, aunque sea con lágrimas, porque acabas de cambiar de domicilio espiritual y a partir de ahora, cuando cruces la puerta de tu hogar, no entrarás a negociar con la noche, entrarás a un lugar bajo alas donde tu nombre se pronuncia con descanso.